día de hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre los fármacos. Pueden ser antibióticos, antimicrobianos, quimioterápicos, ¿no? Aquellos que son bactericidas, bacteriostáticos. Voy a tocar el tema importante de inicio, como las generalidades, puesto de que estoy viendo a muy pesar que en los exámenes que se toma, que son simples deducciones, no se tiene en cuenta lo básico de los cursos que están llevando. Y mucho me lamento que cuando estamos en el hospital, cuando estoy con internos, estoy con residentes de medicina, solo tengamos que seguir una pauta para usar los antibióticos. Y no hacemos el conocimiento de lo que es el mecanismo de acción de los fármacos. Voy a tocar en forma general, haciendo una visión general de los antibióticos. En primer lugar, los antibióticos o antimicrobianos son sustancias químicas que son capaces de inhibir, por lo tanto, va a ser una acción bactericida, o destruir, eliminar a los microinvasores, ¿no? Lo interesante es que tenemos que tener en cuenta que no tiene que producirse efectos tóxicos en el ser humano, en el hospedero. Por lo tanto, es importante conocer estos términos para poder entender bien la farmacología de los antibióticos. Asimismo, ¿cuál es la diferencia que tenemos que conocer nosotros en un antibiótico, un antimicrobiano, un quimioterapia? ¿No? Como les decía, el antimicrobiano engloba estos conceptos de inhibir o destruir al microorganismo invasor, mientras que el antibiótico ya es la sustancia química producida por otro microorganismo, antivida, antibiótico, ¿no? Que tiene que hacer el mismo efecto, inhibir o destruir al microorganismo, ¿no? Y quimioterápico, es lo mismo de inhibir, destruir, pero que es una sustancia química sintetizada. Por lo tanto, estos términos que vamos a utilizar son importantes cuando hablamos de farmacología de antibióticos. Como les decía, vamos a ver el mecanismo de acción de los fármacos. Siempre tenemos que recordar, inhibir y destruir al microorganismo. Por lo tanto, vamos a tener en el mecanismo de acción que hacen estas sustancias químicas, tenemos los inhibidores de la síntesis de pared. Tenemos a aquellos fármacos que alteran la función de la membrana, aquellas que al nivel de la membrana van a destruirla o van a debilitar esta pared para ingreso de los antibióticos, ¿no? Van a alterar la membrana celular. También vamos a tener fármacos inhibidores de la síntesis proteica, ¿no? Interfieren en esa síntesis de proteínas que son importantes para las bacterias, para su supervivencia. Asimismo, la interferencia de ácidos nucleicos,
para la supervivencia, los ácidos nucleicos de las bacterias tienen que reproducirse. Asimismo, también vamos a ver que los fármacos que interfieren en la sustancia metabólicas que necesita la bacteria para poder sobrevivir. Uno de ellos, importante para la bacteria, es el ácido fólico. Nosotros no producimos ácido fólico. Nosotros del exterior tomamos el ácido fólico. Y la gran ventaja que nos llevan las bacterias es que las bacterias, sí, ¿no?, sintetizan sustancias metabólicas. Por lo tanto, los fármacos que van a interferir en estas sustancias metabólicas. Entonces, cuando hablamos de inhibidores de la síntesis de Paret, siempre acordémonos, ¿no?, de los grupos farmacológicos, ¿no?, que tenemos como inhibidores de la síntesis de Paret: la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina, vancomicina, ritocetina y los beta-lactámicos, las penicilinas. Aquellos que alteran la función de la membrana, las polimixinas, la nistatina, anfotericina B, ¿no?, que ya vamos a ver en los antiparasitarios, ¿no?, los imidazoles. Asimismo, tenemos también los inhibidores de la síntesis proteica, ¿no?, los que actúan a nivel de la subunidad 30S, ¿no?, que son pequeñas, las tetraciclinas, ¿no?, y las agluticinas. Aquellos que actúan sobre la unidad 50S, macrólidos, ginkosamidas, cloranfenicol, ¿no?, y aclucinidas. Aquellos que también interfieren la síntesis de ácidos nucleicos. Tenemos los inhibidores de la síntesis de ADN, que son las quinolonas, y los que inhiben la síntesis del ARN, que son la rifampicina, que vamos a ver en la patología de los antituberculosos, ¿no? También vamos a ver estas sustancias metabólicas que produce la bacteria, son las que van a interferir que la bacteria forme su ácido fólico para su supervivencia, y son las sulfas, el trimetrofin, la piremetamina. Por lo tanto, es importante conocer el mecanismo de acción, ¿no?, de los fármacos antibióticos sobre los microorganismos. Por lo tanto, aquí nuevamente volvemos a insistir: inhibir o destruir microorganismos. Asimismo, también vamos a ver los mecanismos de resistencia que hace el microorganismo. Esto es tan importante hoy en día en nuestro medio porque probablemente sea una de las causales después de esta pandemia que nos va a venir, este flagelo de la multiresistencia a los antibióticos por parte de los microorganismos, ¿no? Para recordar siempre en el bloqueo del transporte de los antibióticos, los microorganismos aquí van a alterar las porinas, ¿no? Ejemplo, la fosfomicina. Los mecanismos de resistencia también, los microorganismos van a modificar las enzimas del antibiótico. Estas enzimas del antibiótico, como las beta-lactamasas, ¿no?, las transferasas, los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, y en el cloranfenicol, los microorganismos van a modificar las enzimas, ¿no?, que alteran los antibióticos para inhibir o destruir a las bacterias. Asimismo, también la expulsión del antibiótico, ¿no?, por bombas
que utilizan los microorganismos son bombas de flujo, sacan a los antibióticos dentro de la célula de estas bacterias o de estos microorganismos hacia afuera, ¿no? Especialmente en las tetraciclinas y los macrólidos. Otro mecanismo de resistencia que utilizan estos microorganismos van a ser que alteran, ¿no?, el sitio de acción, alteran ese sitio de metilación, ¿no? El ARN23S, la subunidad, ¿no?, que utilizan estos microorganismos. Aquí tenemos que alteran el sitio de acción, por ejemplo, de las penicilinas, ¿no?, y los beta-lactanos. Los microorganismos también hacen resistencia por una vía alterna, ¿no? Esa vía alterna que está por los hidrofolatos reductasa. Y aquí tenemos en la interferencia de la síntesis metabólica de los antibióticos, ¿no?, el trimetoprim. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta tanto los mecanismos de acción, los mecanismos de resistencia. Hoy en día no le damos importancia a esta visión fisiológica, biológica, inmunológica, ¿no?, de los antibióticos, ¿no?, para ser usados y que tengan un buen provecho en el ser humano. Si tenemos en cuenta el mecanismo de acción, ¿no?, vamos a hablar de aspectos importantes donde los fármacos, los antibióticos, pueden actuar. Si tenemos que ver la actuación de los fármacos, tenemos que recordar que las bacterias tienen una membrana celular, tienen un segmento intracelular, ¿no? Tenemos el citoplasma, una zona nucleoide, ¿no?, donde van a elaborar su material genético, y también vamos a encontrar elementos dentro del citoplasma, especialmente los ribosomas, ¿no?, que son los encargados de producir proteínas. Esto llama la atención en las células, especialmente las procariotas, ¿no? Las bacterias que tienen bastante gruesa la pared de la membrana celular. Por lo tanto, tienen esta función. Y ustedes ven aquí la bacteria, ¿no?, que cómo se va engrosando hacia la parte izquierda, ¿no?, y en el centro, en el citoplasma, esas cadenas donde ellos van a protegerse. La pared celular, la función más importante de las bacterias es la protección. Porque miren, dentro tenemos que las bacterias en el citoplasma, dentro de la célula, son hiperosmóticos, ¿no? Tienen más o menos una presión de 20 atmósferas, ¿no?, que son positivas. En cambio, en las bacterias gram negativas solamente tienen 5 atmósferas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si la bacteria tiene un medio tan hiperosmótico dentro de él, cuando nosotros logramos con los antibióticos dañar la síntesis de la pared, esta pared va a ser adelgazada
va a ser deficiente o se va a producir perforaciones donde fácilmente el antibiótico pueda ingresar, ¿no?, a este medio intracelular. Y entonces tenemos que entender bien la hiperosmolaridad que cuentan los microorganismos. Pero si nosotros con los antibióticos dañamos esta pared, ¿no?, finalmente todo este medio extracelular que están los antibióticos pueden ingresar dentro de la bacteria. ¿Y qué va a pasar con esta pared o síntesis de la pared disminuida? Van a hacer que ingresen. Por lo tanto, esta hiperosmolaridad va a hacer que los fármacos, ¿no?, inhiban la síntesis de la pared y por lo tanto esta bacteria puede explotar, ¿no?, destruirse y por fin muerte de este microorganismo. Entonces, no nos tenemos que olvidar, ¿no?, en relación a la síntesis de la pared cuando está inhibida. En la formación de la pared tenemos prácticamente la síntesis, el transporte, el carrier, es cómo se lleva, ¿no?, los nutrientes a la membrana celular, especialmente las proteínas y los lípidos, ¿no?, y la transpeptidación, que es importante. Aquí vamos a ver, ¿no?, que fuera de la bacteria, el péptido glicano, ¿no?, este péptido glicano, que se llama también mureína, que se caracteriza por la unión de las subunidades N-acetilmuramina y la N-acetilglucosamida. Estas dos subunidades tienen que unirse por transpeptidación. Por eso es que cuando hablamos de inhibición de la pared o de la síntesis de esta pared, vamos a tener en cuenta esta última fase de transpeptidación que utilizan los microorganismos. Pero para yo tener las unidades, se tiene que producir primero. Entonces, tengo que producir dentro de la bacteria. Si nos damos cuenta que habíamos dicho que en el medio extracelular va a ser hidrofílico, por lo tanto, estas sustancias son hidrofílicas. Y por dentro, ¿no?, también van a ser hidrofílicas. Y estas subunidades, al formarse, van a tener las subunidades de la fosforilación, que a través de la UDP, y la unión de la D-alanina. Esto va a ser en la uramida. Y entonces tenemos que tener en cuenta esto para ver los sitios blancos donde yo puedo utilizar los antibióticos. Estos sitios blancos que yo tengo conocimiento de estos microorganismos, yo puedo utilizar la fosfomicina para evitar la fosforilación a través de la UDP. O también puedo utilizar la cicloserina para evitar la unión de la D-alanina. Y entonces acá evito
que los precursores se formen y por lo tanto van a inhibir la síntesis de la pared. Creo yo entender bien que esta inhibición de la síntesis de la pared de los microorganismos es importantísimo hacer conocimiento de la muramina con sus subunidades y las unidades de UDP y de alanina para ser bloqueados por estos fármacos. Y si nosotros vemos el siguiente paso que hacen los microorganismos, que es el transporte, cuando el microorganismo ya ha formado sus unidades, voy a necesitar una proteína que transporte estas subunidades hidrofílicas por un medio hidrofóbico, ¿no? Y entonces va a haber un nuevo medio, ¿no?, que va a ser hidrofílico. Y esto lo va a hacer la proteína C55. La proteína C55 es una proteína transportadora que utilizan estos microorganismos. Pues también pueden ser bloqueadas estas proteínas. Y así puedo utilizar el bloqueo de este transporte de estas subunidades con la bacitracina. Y al usar la bacitracina, voy a hacer que esta proteína, que este transportador, no pueda retornar nuevamente a la bacteria. Porque si retorna nuevamente a la bacteria, puede traer nuevas subunidades, ¿no?, de fuera de la bacteria. Entonces, lo que hace la bacitracina va a inhibir el transporte de estas subunidades. Y al inhibir la transportación, está inhibiendo la síntesis de la pared. Entonces vamos a ver que estas unidades, las purinas y las pirimidinas, no se van a transportar dentro de las células bacterianas. Las proteínas, si vemos que entregan estas subunidades para que se transpeptiden, ¿no?, entonces, al entregar, nosotros podemos bloquear esta formación y evitar que estas subunidades sean entregadas, ¿no?, para finalmente nosotros, a través de la transpeptidación, bloqueemos con la vancomicina, ¿no?, y lo tenemos que recordar. Vamos a hablar bastante cuando nosotros estemos hablando de glucopéptidos. Finalmente, en la inhibición de la síntesis de la pared, la transpeptidación. Tenemos que fijarnos en la enzima de la transpeptidasa. La transpeptidasa, como se conoce, lo que va a hacer es unir las dos subunidades, la esterburamina y la glucosamina que habíamos visto anteriormente, para formar la mureína y el péptido glicano que habíamos comentado. Si puedo bloquear esta enzima, ¿no?, gracias a que hay sitios de unión, unos sitios de unión aceptora, ¿no?, donde puedo unir las penicilinas, ¿no?,
el PVP, que este grupo pertenece a ellos los beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapemenes y los monobactanos. Esto vemos que justamente son grupos farmacológicos que van a inhibir la transpeptidación. Entonces vemos cómo desde la síntesis hasta la transpeptidación, ¿no? Vemos cómo podemos inhibir la síntesis de la pared. Podemos hablar, resumiendo, tenemos grupos farmacológicos que van a bloquear a la transpeptidación y aquellos fármacos que van a bloquear los precursores. O sea que aquellos que van a bloquear los precursores de la síntesis de la pared de los microorganismos. Ahora veamos aquellos fármacos que van a alterar la membrana de la bacteria. Recordemos que la membrana de las bacterias tienen funciones importantes cuando mantienen su integridad. Cuando mantienen su integridad, vamos a ver que las bacterias tienen el sistema de transporte de sustancias, el ciclo de energía, ¿no? Porque las bacterias van a tener mitocondrias, ¿no? Y aquí, en esta integridad de las mitocondrias, donde se realiza, ¿no? El ciclo de la vía de Eden-Meyerhof, ¿no? O la vía glucolítica. Entonces, en esta vía, las bacterias producen energía, producen ATP y producen NADH. Y esto vamos a ver en la membrana, ¿no? Celular. Estos fosfolípidos van a tener que mantenerse, ¿no? En condiciones fisiológicas normales para que la bacteria tenga lo mejor de formar esta energía y esta vía glucolítica. Pero si nosotros dañamos la pared de la bacteria, vamos a terminar con la vida de estos. Tenemos que recordar que esta alteración de la bacteria vamos a alterar la bicapa de fosfolípidos. Y entonces esta bicapa de fosfolípidos que vamos a dañarla, van a actuar los fármacos como detergentes. Aquí van a ingresar las polimixinas que pueden dañar esta pared de la membrana. Asimismo, los poliénicos, ¿no? Que son la nistatina, ¿no? La anfotericina B, que van a alterar la membrana celular. Tenemos también la daptomicina, que es un fármaco que daña el transportador de la membrana. Por lo tanto, si dañamos a la membrana, también puedo producir un efecto de muerte de las bacterias. Por lo tanto, estos fármacos pueden actuar como bactericidas.
Vamos a la inhibición de la síntesis proteica. Ustedes saben que en la síntesis de la proteína, que la cadena de ARN, especialmente de ARN mensajera, y la síntesis de proteínas van a tener una fase de iniciación, una fase de elongación y una fase de terminación. Y entonces tenemos que recordar que estos fármacos, a diferencia de los anteriores, ¿no?, eran fármacos bactericidas. Al inhibir el crecimiento bacteriano, por lo tanto, vamos a ver que por excelencia van a ser fármacos bacteriostáticos. Por lo tanto, vamos a ver que inhiben el crecimiento bacteriano. Y entonces recordemos que en la fase de iniciación tenemos la formación de los ribosomas. Ustedes recordarán que las subunidades, ¿no?, de 70 y una unidad de 70S, este ribosoma tienen las bacterias y justamente se caracterizan por iniciar, reconocer el ARN mensajero. También tienen que elongarse y finalmente terminar, ¿no? Y la elongación va a tener también tres subprocesos. Va a tener un sitio aceptor de ARN de transferencia, y entonces tenemos que este ARN mensajero va a llevar el códon. Este ARN, como ustedes recordarán en fisiología, si tiene el códon para este ARN mensajero, también tiene un anticódon de ARN de transferencia. Y entonces vamos a ver cómo lleva a su segmento distal un aminoácido. Y después se van a transpeptidar estos aminoácidos, ¿no? Esta transpeptidación de los aminoácidos se van a ir formando proteínas. Lo que ven acá en estas esferas violetas, ¿no?, cómo es que se va formando la cadena de proteínas. Para finalmente, ¿no?, la salida de la translocación de toda esta subunidad. Entonces vamos a tener una subunidad grande, que es el 50S, y una subunidad pequeña, el 30S. Si ustedes ven la gráfica, estos puntos que hemos mencionado, el 50S y 30S, pueden ser sitios blancos para los antibióticos. Estos sitios blancos que tenemos nosotros, ¿no?, que recordar que más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros ver estos sitios blancos de los antibióticos. El mecanismo o la manera, ¿no?, general, tenemos que las tetraciclinas pueden bloquear justamente la subunidad 30S, sobre todo en la unidad de iniciación del aceptor del ARN.
Los aminoglucósidos pueden bloquear al ARN mensajero, pero estos aminoglucósidos van a alterar el codón, el codón de iniciación o el codón de consecuencia de estas cadenas para determinar de leer en el ARN mensajero. Pero también estos aminoglucósidos que bloquean a la subunidad 30S. Por lo tanto, estos aminoglucósidos tienen dos sitios blancos de acción, 50S y 30S. Si vemos nosotros en la subunidad 50S el cloranfenicol, puede bloquear la transpeptidación, o sea, va a evitar que se sigan sumando subunidades de aminoácidos para la formación de estas proteínas. Los macrólidos, el linezolid, la streptomicina, pueden hacer que la cadena de estas proteínas se termine formando. Por lo tanto, va a haber o se va a acabar rápido, teniendo por lo tanto proteínas, si bien es cierto, son poco funcionales, o si no hay proteínas, no hay funciones en la bacteria. Entonces podemos decir que son mecanismos para inhibir el crecimiento bacteriano. Si nosotros vamos a tener esta inhibición del crecimiento bacteriano en la interferencia, ¿no?, de estas proteínas, vamos a tener interferencia en la síntesis de ácidos nucleicos. Para yo tener este ARN mensajero, ¿no?, que lo tenemos en la cadena inferior, ¿qué es lo que necesito? Necesito tener información genética. ¿Y dónde va a estar esta información genética? Va a estar en el ADN. Esta información genética está en el ADN de la bacteria, ¿no?, que nosotros podemos desdoblarlo con una enzima, y esta enzima se llama la topoisomerasa 2, o también llamada la enzima DNA quirasa. Lo que hace estas enzimas es desdoblar el ADN. Yo puedo desdoblar el ADN, por lo tanto puedo tener una cadena que me lea, que me transcriba un ARN mensajero. Y si me va a leer esta ARN mensajero, esta enzima es la RNA polimerasa. Entonces, ¿qué fármacos puedo utilizar para inhibir a la DNA quirasa? Puedo las quinolonas. Y a la RNA polimerasa tenemos la rifampicina o también la actinomicina. Cuando hablemos nosotros de fármacos antituberculosos, en el mecanismo de acción de estos fármacos, vamos a ver que específicamente van a interferir con la síntesis de ácidos nucleicos. Si queremos alterar directamente la fusión del DNA, o si queremos quelarlo
o sea, dejarlo sin función, por los metabolitos, ¿no? Tenemos al metronidazol. Por lo tanto, estos tres grupos farmacológicos van a actuar interfiriendo en la síntesis de ácidos nucleicos, lo que me da la función de estos fármacos en la bacteria por interferencia del ácido nucleico van a tener una acción bactericida. En la interferencia, en la síntesis metabólica, habíamos hablado del ácido fólico. Tenemos que recordar que la bacteria puede sintetizar su propio ácido fólico. En cambio, el ser humano no puede, ¿no?, sintetizar. Nuestras células eucariotas necesitan del exterior el ácido fólico, pero las bacterias, ¿no?, la producen, la sintetizan, ¿no? Y entonces, si la producen, el ácido fólico no va a ser necesario esa función metabólica, ¿no?, que el ser humano utiliza para proveerse de este ácido fólico. Para hacerlo, ¿no?, la bacteria, a través del PABA, el ácido paraminobenzoico, ¿no?, cuando se une a la pteridina, puede, gracias a la enzima de hidroteroato sintetasa, producir el ácido dihidrofólico. Si tenemos este ácido dihidrofólico, la siguiente fase va a ser como el ácido tetahidrofólico, gracias a la enzima dihidroteroato reductasa. Y entonces acá tenemos fármacos que van a inhibir esta vía de la síntesis de ácido fólico de estos microorganismos. Y vamos a tener los fármacos de las sulfonamidas que van a bloquear la hidroteroato sintetasa y el trimetoprim, ¿no?, la trimetoprim sulfa, metoxazol, que va a bloquear la dihidroteroato reductasa. ¿Por qué es importante el ácido fólico? Si nosotros tenemos entendido que este ácido fólico, a través del tetrahidrofólico, ¿no?, vamos a tener en cuenta la síntesis de las purinas y las pirimidines. Por lo tanto, si yo voy a bloquear esta vía, voy a evitar que se produzcan las purinas y las pirimidinas en este microorganismo. Y este no va a tener material necesario para tener el ADN, para tener el RNA. Entonces, de esta manera, estos antibióticos pueden bloquear las vías metabólicas de las bacterias a través de esta inhibición de interferencia de la síntesis metabólica. Para hacer un resumen, ¿no?, vamos a ver que los fármacos importantes, ¿no?, por lo tanto podemos recordar aquellos fármacos que van a inhibir la síntesis de la pared de la bacteria, que son las penicilinas, las cefalosporinas, los garbapemenes y los monobactánicos.
¿no? A través de las transpeptidases. También vamos a ver, ¿no?, la fosfomicina, la cicloserina, la vancomicina, la bacitracina en la síntesis, ¿no?, de los precursores que habíamos visto a través del ARN en la fase de iniciación. Entonces, todos estos, ¿qué es lo que van a inhibir? Van a inhibir la síntesis en la pared bacteriana de estos precursores. Aquellos que inhiben la membrana, podemos recordar que la membrana es una superficie y toda superficie nosotros podemos dañarla. Yo puedo dañar esta membrana y los fármacos que van a actuar a este nivel de alteración de la membrana son las polimixinas y las vancomicinas. Aquellos que van a inhibir de la síntesis de proteínas, las estrograminas, el cloranfenicol, las lincosamidas, la linezolid, los macrólidos, la tetraciclina y los macrólidos. Esta última parte, lo nosotros tenemos que tener en cuenta, especialmente los macrólidos macro grandes, ¿no?, que tienen su acción sobre el 50S y las tetraciclinas, los macro aminoglucósidos, sobre la unidad 30S. Entonces vamos a tener que las tetraciclinas, fármacos que junto con los aminoglucósidos van a bloquear la subunidad 30S. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que hay una excepción. Los aminoglucósidos, ¿no?, en algunos libros ya se menciona que bloquean las dos subunidades, tanto las grandes como las 50S o las pequeñas como las 30S. Por lo tanto, van a bloquear a las dos, ¿no?, a las dos subunidades. Y entonces, los aminoglucósidos, aparte de tener un efecto bacteriostático, van a tener un efecto bactericida. Esa es la excepción en estos grupos de fármacos que inhiben la síntesis de proteínas. Los fármacos que van a actuar en la interferencia de la síntesis de los ácidos nucleicos y aquellos que van a interferir en la síntesis del metabolismo, ¿no? En las interferencias de la síntesis de ácidos nucleicos, como hemos dicho, ¿no?, tenemos a través de las DNA girasa, ¿no?, y las girolonas, vamos a tener a las quinolonas, al metronidazol y a la rifampicina, ¿no? Fíjate que las quinolonas y las rifampicinas van a tener que bloquear a la DNA girasa
y a la RNA, ¿no?, sintetasa. En la interferencia, en la síntesis de metabolitos, vamos a tener, como hemos ya dicho también, las sulfonamidas y el trimethoprim. También toquemos el tema que es importante, como les acabo de mencionar, porque puede ser el próximo flagelo, las resistencias, las multiresistencias, ¿no? Entonces, estos mecanismos de resistencia, primero, que es muy importante, que tenemos que conocer los antibióticos con su mecanismo de acción fuera de la bacteria, tienen que ingresar dentro de la bacteria, ¿no? Y entonces vemos qué es lo que sucede. Cuando una bacteria quiere defenderse, quiere sobrevivir, tiene sitios la bacteria, especialmente los gram negativos, que pueden cambiar la formación de purinas. Lo que sucede es que el fármaco ya no puede ingresar a la bacteria. Los fármacos que ya ingresan a la bacteria son aquellos fármacos que van a bloquear, ¿no?, el transporte. Aquí va a ser que se bloquee el transporte de los antibióticos. El otro, o la otra forma de que las bacterias puedan sobrevivir, porque si nosotros estamos dañando su pared y las bacterias quieren sobrevivir, ¿no?, y dañamos con los antibióticos, y entonces estas pueden ingresar muy bien a través de la pared bacteriana, ¿no?, y empezar a dañar la síntesis de proteínas y empezar a dañar las, la pared formada por las proteínas. Lo que hace la bacteria, ¿no?, es distinta. Producen unas enzimas que van a empezar a degradar los antibióticos, haciendo que estos desaparezcan, ¿no?, como las beta-lactamasas, como los carbapenemasas. Entonces, estos van a destruir los fármacos que ingresan, ¿no?, que destruyen el ADN. Entonces, son mecanismos generales que van a modificar la acción enzimática del antibiótico. Y entonces hace que la bacteria, ¿no?, al producir estas enzimas, bloqueando las beta-lactamasas, ¿no?, por lo tanto, modifican la enzima del antibiótico. Aquellos fármacos que están dentro de la bacteria, que han logrado ingresar y que van a cumplir su función, pero la bacteria puede hacer cambiar las porinas y hacer funcionar las bombas de efusión para que estos fármacos salgan, ¿no?, de la bacteria. Por lo tanto,
si el fármaco va a salir de la bacteria, va a expulsar el antibiótico. Y estos van a ser a través de estas bombas de flujo donde los fármacos van a salir fuera y no van a cumplir su función. Por lo tanto, va a ser una expulsión del antibiótico. Cuando nosotros habíamos hablado de las transpeptidasas, ¿no? Estas transpeptidasas en la membrana celular van a actuar en la formación de proteínas de estas bacterias, pero también tenemos fármacos específicos para la pared. Tenemos fármacos específicos para las proteínas, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, la bacteria va a modificar sus sustratos. Esta bacteria se hace más fuerte, por lo tanto, son resistentes a la degradación. A la degradación, por ejemplo, de los antibióticos, por lo tanto, se van a hacer más resistentes. Este mecanismo se conoce como poner un escudo, poner una defensa para poder sobrevivir. Y sobrevive porque no deja que dañen su pared. Es un mecanismo de estos microorganismos, bacterias, muy eficientes para la resistencia bacteriana. Esto se conoce como modificación del sitio de acción. Finalmente, en los mecanismos de resistencia, nosotros habíamos visto en las vías metabólicas del antibiótico para la producción del ácido fólico. Esta que llegaba fundamentalmente a producir purinas y pirimidines, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Los fármacos que van a bloquear las enzimas, ya habíamos visto anteriormente, la bacteria, ¿no?, va a utilizar otras vías metabólicas. Estas vías metabólicas que va a utilizar las bacterias, ¿no?, se conoce como producción de vías alternas. Entonces, desde este mecanismo de resistencia, desde el bloqueo del transporte de antibióticos, modificación enzimática del antibiótico, la expulsión del antibiótico, modificación del sitio de acción y producción de vías alternas, tenemos que conocer, saber en cada fármaco que nosotros podemos usar. Todo esto lo estoy realizando porque más me interesa que se sepa estos mecanismos de estos microorganismos, de estos gérmenes, para nosotros entender bien la utilización de los fármacos para cada patología. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de fármacos que van a ingresar dentro de estos grupos. Recuerda bien de los fármacos que no pueden ingresar dentro, como los beta-lactámicos,
los aminoglucósidos, las fosfomicinas, el metronidazol, la cetralicinas, las vancomicinas. Entonces, esto se hace por el bloqueo del transporte de antibióticos. Cuando nosotros vemos los beta-lactámicos, aquellos que producen enzimas para destruirlos, como las beta-lactamasas para los beta-lactámicos, como los aminoglucósidos, como el cloranfenicol. Y aquellos que ingresan a la célula, pero son expulsados por esta bomba, ¿no? En la expulsión del antibiótico, tenemos a las tetraciclinas, los macrólidos y las quinolonas. Y aquellos fármacos que van a generar aquellas enzimas que se van a hacer resistentes porque ya van a cambiar su estructura, ya no van a poder actuar en ese campo, ¿no? En ese caso, la modificación del sitio de acción. Tenemos a los beta-lactámicos, penicilinas, las quinolonas, las tetraciclinas, los macrólidos, las lincomicinas y también el cloranfenicol. La producción de vías alternas, ¿no? En estas vías metabólicas, lo que vamos a ver la resistencia, ¿no? de esta falta de producción de las purinas y las pirimidinas, ¿no? Van a ser el trimethoprim y las sulfas. Es recordar la importancia de la resistencia, los mecanismos de resistencia y los ejemplos de los fármacos que les he mencionado. El principio, ¿no? que tenemos que recordar es que si ingresa dentro de la bacteria, ¿no? como en el caso del primero, también es también recordar la expulsión de los fármacos o de estos grupos farmacológicos. Ahora podemos definir nosotros resumiendo que los efectos de los fármacos, cuando nosotros hablamos de un fármaco bacteriostático o un fármaco bactericida. Habíamos en la primera parte, habíamos mencionado que el efecto bacteriostático son aquellos que van a inhibir el crecimiento de la bacteria. En la primera parte habíamos mencionado que las bacterias tienen una fase de adaptación. Una fase de adaptación de la bacteria. Tienen una fase de crecimiento exponencial. Y el periodo de latencia que va a permanecer la bacteria. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de la bacteria, ¿no? en su medio donde va a dañarnos? Cuando hablamos de bactericida
aquel antibiótico que va a destruir, que va a matar, que va a alisar a la bacteria. Nosotros ya habíamos visto, ¿no? Cuando nosotros habíamos alterado, cuando habíamos dañado la pared de la bacteria. Aquí tenemos, por ejemplo, los que inhiben las proteínas, ¿no? Los que inhiben las bacterias como bacteriostáticos, los macrólidos, las lincosamidas, la tetraclinada sulfas y el cloranfenicol, ¿no? Y aquellos bactericidas, los beta-lactámicos, los glucopéptidos, las quinolonas y los aminoglucósidos. Estos que inhiben la síntesis de la pared, que inhiben, ¿no? Que se forme a través del ARN mensajero el ADN. En las interacciones farmacológicas, que poco sabemos o entendemos las interacciones farmacológicas, en el sinergismo y antagonismo de los antibióticos, de los grupos farmacológicos, con otro grupo farmacológico. Pero a veces no es recomendable dar algunos fármacos porque, si bien es cierto, algunos fármacos pueden hacer sinergismo, otros fármacos pueden ser que hagan una acción antagonista. Y entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿yo qué puedo dar? ¿Qué fármaco puedo dar? Si tengo un fármaco A y tengo un fármaco B, lo sumo sus efectos, tendré un sinergismo, una acción positiva. Puede ser sinergismo de sumación o sinergismo de potencia. Por lo tanto, si va a ser un sinergismo de sumación, ¿no? Vamos a tener mejor respuesta del paciente, ¿no? Para eliminar los agentes patógenos. Por ejemplo, tenemos la gentamicina con las penicilinas. En este tipo de infecciones, especialmente por Streptococcus viridans. Si yo hago un antagonismo, las funciones como las penicilinas y tetraciclinas, ¿no? O también el cloranfenicol con los aminoglucósidos, este tipo de interacciones no va a poder beneficiar, ¿no?, la patología de un paciente. No va a poder mejorar, no va a poder curar, porque hay un antagonismo, sea antagonismo farmacocinético, farmacodinámico, o pueden ser antagonistas específicos o no específicos. Cuando nosotros hablamos del sinergismo, antagonismo en la farmacocinética, farmacodinamia, nosotros podemos recordar que en la acción farmacocinética no había la concentración dentro del organismo. Vamos a tener aquellos fármacos o aquellos antibióticos que van a depender de la concentración. Y esto quiere decir que mientras más concentración... Lo fácil es hacer una captura de pantalla. Además, es casi de la misma manera en la mayoría de terminales. Lo complicado es conseguir grabar durante unos segundos o unos minutos la pantalla de nuestro móvil. Tutorial de los muchos que os traemos al canal. Campanita. Desde Android 5.0 Lollipop aplicación en la pantalla principal comienza la tracción y
esto, grabar la pantalla de nuestro móvil. Además, fácilmente. Las mejores que encontrarás en la Play Store son las Por favor, siguientes. apaguen ese Primero, radio. Screen Recorder. Quizá la conozca porque es la más conocida. Entonces habíamos hablado aquellos dependientes de concentración, los aminoglucósidos y las quinolonas. Mientras más concentración tú le des o tú estés indicando para que mejore la acción de los fármacos, el efecto más rápido va a ser a la concentración mínima inhibitoria. Entonces vamos a tener un mejor efecto, ¿no? Y entonces vamos a tener acá que los fármacos tienen que ingresar fácilmente y empezar a hacer este efecto. Y lo da los aminoglucósidos y las quinolonas. Estos fármacos son de concentración dependiente, ¿no?, en la farmacocinética, farmacodinámica. En cambio, aquellos que van a depender del tiempo, como los beta-lactámicos, los glucopéptidos, la linesolid, macrólidos y las tetraciclinas, ¿no?, vamos a ver que como son dependientes en tiempo, mientras tú le des más tiempo a las concentraciones adecuadas, vas a tener entonces un mejor efecto de este o de estos antibióticos. Si tenemos nosotros situaciones especiales como las embarazadas, tenemos que recordar que nunca podemos indicar quinolonas, tetraciclinas, eritromicinas, metronidazol, indicaciones que jamás puedes hacer, como nosotros podemos aprender y recordar lo que tenemos en la inhibición de la síntesis de proteínas, los metabolitos que dañan la pared, ¿no?, y el DNA, y aquellos que dañan el DNA con los aminoglucósidos. Y finalmente, los fármacos que tienden a acumularse. Estos fármacos que se acumulan en el tiempo para seguir destruyendo a la bacteria, los que van a dañar la pared. Finalmente veamos el espectro de acción antimicrobiana. Este espectro de acción antimicrobiana, si bien es cierto que se puede detallar cada fármaco, lo que yo quisiera acá es que tengamos una idea general, porque el espectro de acción antimicrobiana es importante en cada uno de ellos, en indicar cuáles son de amplio espectro y cuáles son los fármacos de espectro reducido. Lamentablemente, suele ser largo, suele ser tedioso el que nosotros estemos aprendiéndonos de memoria todos los fármacos
no tener en cuenta el mecanismo de acción o los efectos farmacológicos de acuerdo al mecanismo de acción y, por qué no decirlo, la clasificación de los fármacos que podría hacerse por el mecanismo de acción. Entonces, el amplio espectro del espectro reducido en las bacterias gram positivas o gram negativas, porque dentro de estos grupos podemos hablar también de las pseudomonas. Estos son anaerobios, entonces son grupos farmacológicos y vamos a ver cómo van a actuar los antibióticos. Para recordar, tienes que ver de la siguiente manera. Vamos a ver, por ejemplo, qué son los gram positivos. Esto es en esfera azul. Aquellos que son gram negativos, ¿no? Algunas que son pseudomonas, algunas que son resistentes a fármacos, y nosotros podemos indicar espectros antimicrobianos de acuerdo al grupo de bacterias, ¿no?, en que estos fármacos pueden actuar. Si bien es cierto, no es muy específico, ya que en los libros no está detallado, ¿no? Está algo de corrido. Las farmacopeas también son están siendo corridas. Entonces nosotros lo que podemos entender, ¿no?, y varios investigadores en la docencia universitaria, ¿no?, nos podemos fijar que los gram positivos, ya que es un grupo de bacterias donde pueden actuar un cierto grupo de medicamentos, aquellos que son anaerobios también puede actuar con un grupo de medicamentos y aquellos que son gram negativos. Entonces, en los gram positivos, ahí tienen la relación, ¿no?, la cloxacillina, la vancomicina, etcétera, hasta las cefalosporinas, ¿no? En los gram negativos, los aminoglucósidos, los monobactámicos, la colistina, las cefalosporinas de tercera generación. Pero también podemos entender a las pseudomonas, y entonces, hablando de pseudomonas, estamos hablando de subir el espectro antimicrobiano. Pero si solo actúa un grupo, ¿no?, que son los meticilinos resistentes, vamos a ver que están el estafilococo aureus, que es un meticilino resistente, puesto su espectro es muy reducido. Vamos a un ejemplo, ¿no?, de espectro reducido. Serán que van a actuar uno por uno. Van a ir atacando solo a un grupo de bacterias y va a ser muy específico para ese grupo, aquellos que son de espectro reducido. En cambio, aquellos que son como fármacos que atacan a los gram positivos y gram negativos, y también tenemos que atacan a las pseudomonas. Y su espectro
ya va a modificarse, por lo tanto, serán un espectro intermedio. Y finalmente, si tú puedes atacar a los gran positivos, gran negativos y pseudomonas, pero también a los anaerobios, vamos a hablar de los fármacos de amplio espectro. Amplio espectro que van a ser los carbapenemes, la moxifloxacino, la cefamicina, la tigecyclina y las penicilinas de amplio espectro. Este ha sido un aspecto general, que es lo primero que teníamos que entender para entender la farmacología de los antibióticos. Por favor, lo demás, las penicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos, lo podemos entender. Es como les dije, es tedioso, es amplio, que querer aprenderse de memoria, ni nosotros, que ya estamos años. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a que en la práctica médica, especialmente las especialidades como la que yo sigo, utilizamos infinidad de fármacos. En los servicios de medicina, cirugía, pediatría, también utilizan infinidad de fármacos. Y cuando nosotros entendemos y conocemos estos principios generales, podemos deducir, podemos utilizar los fármacos en forma correcta. No podemos aprendernos de memoria, es cierto. Les dije que es tedioso, es amplio, ustedes pueden estar toda una noche y yo puedo tomarles un examen de los mecanismos de acción, sería interesante, pero lamentablemente en los exámenes que estoy tomando no toman ningún aspecto importante sobre los fármacos, ¿no? Lamentablemente los cursos básicos de farmacología, biología, microbiología, inmunología, eh, física, ¿no? No creo, no sé, no puedo, pero les sugiero que más que todo la fisiofarmacología la utilicen muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna? Disculpe, Sí, doctor. Yo tengo una pregunta. Últimamente se dice que debido al uso continuo de antibióticos, estos están generando resistencia y que más adelante estos antibióticos ya no van a funcionar. ¿Y qué podríamos hacer para que no se genere esta resistencia, doctor? muy bien. De repente has asistido al seminario de fármacos multiresistentes. Como les digo, esto se va a dar y va a ser un flagelo para la humanidad, porque no va a haber. Vamos a empezar a estudiar la farmacología como se hizo, ¿no? Y bien claro está de que el inicio de la farmacología fue estudiando las plantas, estudiando especialmente en la penicilina, estudiando el hongo penicillium. A eso vamos a llegar, que cuando las bacterias sean multiresistentes ya no van. ¿Y eso de qué va a ser? No vamos a poder usar nada. Es igual ahora, el COVID es una patología desconocida que no podemos tratarlo. ¿Con qué vamos a tratarlo? Si las bacterias van a ser igual que el virus, van a mutar, van a cambiar. Ahí ya no vamos a tener fármacos de espectro reducido, intermedio, espectro amplio. Ya no. Por lo tanto, les sugiero investigación. Ya en otros países se habla sobre la investigación.
Y uno de los primeros puntos que podemos hacer nosotros y ustedes cuando ya sean médicos es cuál es el impacto de la ciencia sobre los pacientes. No se está estudiando. Acá en Puno somos vírgenes, como hicieron, por ejemplo, los veterinarios al utilizar fármacos al estudiar fármacos multiresistentes. Las plantas que comemos, con qué riegan? Aguas contaminadas con bacterias resistentes, salida de los desagües de los hospitales, ¿no? Que son tratados en unas ciudades, en unos países, y nuevamente son consumidas por el ser humano a través de la irrigación de plantas de tallo corto especialmente, y nosotros las consumimos, no lavamos bien esas verduras, todas las de tallo corto. Asimismo, en los animales, ¿qué es lo que comen? ¿Sí? Comen pastos contaminados con este tipo de bacterias multiresistentes. En nuestro medio, en el lago Titicaca, ¿qué es lo que pasa? Se crían las truchas, ¿no? Que muy bien nosotros, ellos también, para curarles, ¿qué hacen los criadores de truchas? Les dan antibióticos, pero a ver, saquen una conclusión. Si yo tengo mis truchas que se me están muriendo, yo les hago algún examen, les veo que, no, agarran un fármaco de amplio espectro, como lo que estamos viendo, ¿no? Y estos fármacos no lo come uno. ¿Por qué? Porque el que está enfermo no va a llegar a comer. Los que van a comer son los más fuertes. Y entonces se van a siendo resistentes a estos antibióticos. Y luego pasa a nuestra mesa. Y en nuestra mesa consumimos esa trucha, ese carache, ese pejerrey, etcétera, etcétera, alimentos vegetales, fruta, lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso es interesante lo que me preguntas tú. Llamo a que ustedes reflexionen. No quiero tener que escuchar más el mal uso de un antibiótico en algún hospital cuando ustedes hagan su internado, su residencia. El mal uso de los fármacos por no conocer los aspectos. Miren los aspectos generales. Qué gran importancia les doy y le voy a dar bastante importancia en el examen. Esta clase de antibióticos van a venir como varias preguntas. Por lo tanto, les sugiero, no vamos a poder utilizar, señor alumno, no vamos a poder utilizar Info porque no estamos haciendo estudios. ¿Qué hacemos los médicos? Utilizamos fármacos de amplio espectro. Corre al hospital. Fármacos que utilizan en el hospital son los carbapenemes, las cefalosporinas de tercera generación, las combinaciones y el sinergismo positivo de las penicilinas como las amoxicilinas, ¿no? Entonces, muy bien, gracias por tu pregunta y hay mucho tema. Les he pedido que entren a la página de la universidad y en la universidad el programa o la especialidad de veterinaria hizo un curso sobre multiresistencia bacteriana, ¿no? Donde ni un médico asistió. No asistieron estudiantes de medicina, ¿no? Algunas enfermeras, ¿no? Viendo la parte periférica. El único médico que, gracias a Dios, estuve yo y por eso es que puedo hablar, ¿no? Puedo hablar y puedo decir con responsabilidad qué es lo que puede pasar gracias a tu pregunta. Gracias. Bueno, señores alumnos, muchísimas gracias. A las 9 nos vemos. Doctor, una pregunta. Doctor, en caso de los antibióticos que bloquean la subunidad 50S, en caso del cloranfenicol, lincosamida y el macrólido, el linezolid no es que bloquea los 50 y 30S o necesariamente bloquea siempre las 50S,
Porque al hacer una revisión bibliográfica, doctor, Sí. solo menciona de que la Linesolid bloquea 50 y el 30S. En caso cuando nos mencionó hace poco de que sí bloquea el 50S. El Inesolid, como tú ves en la gráfica, Sí, doctor. solo bloquea al 50S, ¿no? Los aminoglucósidos sí bloquean al 50S y al 30S. ¿No? Como te digo, hay libros donde nosotros podemos encontrar, ¿no? Libros donde nosotros podemos encontrar diferentes formas de ver y tratar. Lo que yo veo acá es que esto no es que nosotros podamos entender, ¿no? Bueno, ya sea lo que hago esta, podemos entender que el fármaco que tú me estás mencionando los libros se ha encontrado solo en las 50S, el 1000, ¿no? Los aminoglucosis sí se ha visto, ¿no? Por eso te dije bien claro en la exposición de que había literatura actual que atacaba tanto al 50 y al 30, pero no sé, de repente está, puedes enseñarme la literatura donde has encontrado, pero la literatura actual. Doctor, Gracias por en la preguntar. literatura de Katsun, doctor, menciona de que sí, ¿Qué normal, edición? sí, ¿Qué edición de qué año? es, ah, es la 13ª edición, doctor. Ah, perfecto. ¿Ve? Esos cambios que tú puedes encontrar y cada vez nosotros tenemos que hacer investigación. Gracias por ese dato, lo voy a tener en cuenta, ¿no? Y en la gráfica, pero si tú me enseñas tu nombre, por favor, tu nombre, Alex, doctor. Alex, ¿qué? Alex Cutipa, doctor. Tipa, bueno, Warsaya. ¿no? Muy bien, Alex. Tienes un punto sobre el examen. Ya, gracias. ¿Algo más, señores? Bueno, descansen, tomen buen desayuno, nos vemos a las 9. Está bien, doctor, hasta luego.